Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sección más de Bibliotecando Ando. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura El fantasma de Canterville, escrita por Oscar Wilde. Capítulo 4. Al día siguiente, el fantasma se sintió débil y cansado. La terrible excitación de las últimas 4 semanas empezaba a surtir sus efectos. Sus nervios estaban destrozados, y el menor ruido lo sobresaltaba. Durante 5 días no se movió de su habitación, y al fin se decidió a abandonar la repetición de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Si no gustaba a la familia Otis, era porque no la merecían. Era evidente que se trataba de personas de una mentalidad inferior y vulgar, totalmente incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensitivos. La cuestión de las apariciones fantasmales y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era, por supuesto, un asunto muy peculiar e indiscutiblemente fuera de su control. Era para él un deber ineludible aparecerse por el corredor una vez por semana y de mascullar palabras incomprensibles desde el mirador en los primeros y terceros miércoles de cada mes, y no veía cómo podía liberarse honrosamente de aquella obligación. Cierto que su vida había sido muy criminal, pero, por otra parte, era un hombre muy escrupuloso en lo tocante a todo lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando toda clase de precauciones para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba con la mayor ligereza posible sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y tenía buen cuidado de emplear el lubricante para engrasar sus cadenas. Me veo obligado a reconocer que sólo después de un gran esfuerzo de voluntad se decidió a adoptar este último medio de protección. Sin embargo, una noche, mientras la familia estaba cenando, se deslizó en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasquito. En un principio se sintió un poco humillado, pero luego fue lo suficientemente sensato como para ver que aquel invento merecía grandes elogios y que, en cierto modo, servía a sus propósitos. A pesar de todo, no lo dejaban tranquilo. Continuamente tropezaba con cuerdas tendidas de lado a lado del corredor, que, al moverlas en la oscuridad, le hacían caer, y en una ocasión, disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador de Hogli, sufrió una grave caída al pisar un trecho de corredor resbaladizo que los gemelos habían preparado desde la entrada del cuarto de los tapices hasta el tope de la escalera de encino. Esta última injuria le enfureció tanto que decidió hacer un supremo esfuerzo para imponer su dignidad y posición social y tomó la resolución de visitar a la pareja de insolentes colegiales a la noche siguiente en su célebre personificación de Ruperto el Temerario o el Conde sin cabeza. Había pasado 70 años que no había aparecido con ese disfraz, y con el cual aterrorizó tanto a la hermosa Lady Bárbara Modish que rompió el compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville, huyendo a Gretna Green con el orgulloso Jack Castleton, aseverando que nadie en el mundo la induciría a casarse en el seno de una familia que permitía a tan terrible fantasma pasear por la terraza a la caída de la tarde. El pobre Jack murió poco después en un duelo provocado por Lord Canterville en Wandsworth Common, y Lady Bárbara murió del corazón en Tunbridge Wells antes de concluir el año. Así que, de todas formas, fue un éxito, si se me permite emplear la jerga teatral para aplicarla a uno de los mayores misterios de lo sobrenatural, o empleando un término más científico, del mundo con mayor preeminencia de la naturaleza. Diré que era un trabajo de creación difícil y que requería algo más de 3 horas de preparación. Por fin, todo estuvo listo, y él, muy satisfecho de su disfraz, las grandes botas de montar que convenían al traje le estaban un poco grandes, y solamente pudo encontrar una de las 2 pistolas de arzón. Pero en general se sentía satisfecho, y a la 1:15 atravesó el muro y se fue corredor abajo. Al llegar ante la habitación ocupada por los gemelos, llamado el dormitorio azul debido al color de sus cortinajes, se encontró la puerta entreabierta,
deseando que su entrada fuera espectacular. La abrió de par en par, al tiempo que un pesado jarrón de agua le caía encima, mojándolo hasta los huesos y sin golpearle el hombro apenas por un par de centímetros. Al mismo tiempo oyó risas ahogadas procedentes de la cama. Fue tal la conmoción que sufrió su sistema nervioso que huyó a toda prisa hacia su habitación, y al día siguiente tuvo que guardar cama a causa de un fuerte catarro. Lo que le consolaba era no haber colocado su cabeza normalmente, pues si hubiese ocurrido así, las consecuencias habrían sido verdaderamente trascendentales. Desde ese momento perdió toda esperanza de espantar algún día a esa enérgica familia americana y se conformó con rondar por los corredores en zapatillas de paño, con una gruesa bufanda roja alrededor del cuello, por temor a las corrientes de aire, y armado con un pequeño arcabuz para el caso de los gemelos le atacaran. El día 19 de septiembre tuvo que sufrir el golpe de gracia. Había bajado al gran zaguán con la seguridad de que allí no lo molestarían. Se divertía haciendo observaciones satíricas sobre las dos grandes fotografías del ministro de Estados Unidos y su esposa, que ocupaban ahora el lugar de los retratos de familia de los Canterville. Iba sencilla pero decentemente vestido, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había atado a la mandíbula con una tira de lienzo amarillo y llevaba una pequeña linterna y una pala de sepultero. La verdad es que vestía el traje de Jonas el sepulturero o el ladrón de cadáveres de Chertsey Barn, una de sus más notables personificaciones y de la que los Canterville tenían motivos sobrados para recordar, ya que fue la verdadera causa de su pelea con su vecino Lord Rufford. Serían las 2:15 de la madrugada, y por lo que podía juzgarse, no había nadie despierto. Calmadamente caminaba hacia la biblioteca para ver si quedaba alguna huella de la mancha de sangre, cuando dos figuras se abalanzaron sobre él desde un rincón oscuro, agitando los brazos locamente por encima de sus cabezas y vociferando en su oído: «¡Bú! ¡Bú! ¡Bú!». Presa de un pavor que aquellas circunstancias justificaban como natural, corrió hacia la escalera, pero se encontró allí con Washington Otis, que le esperaba con la manguera de jardín, y viéndose cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que desvanecerse por la gran estufa de hierro, que afortunadamente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta su habitación por entre tubos y chimeneas, llegando en un terrible estado de desesperación, suciedad y desorden. Después de esto no se le volvió a ver en ninguna otra expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces al acecho, sembraron los corredores de cáscaras de almendras todas las noches, con gran indignación de sus padres y del servicio, pero sin ningún éxito. Era evidente que el amor propio del fantasma estaba tan lastimado que seguramente no volvería a aparecerse. Así que el señor Otis regresó a trabajar en la obra sobre la historia del Partido Demócrata, en la que llevaba trabajando algunos años. La señora Otis organizó una hornada de almejas que asombró a todo el condado. Los muchachos se dedicaron a jugar naipes, carta y póker, y a otros entretenimientos americanos. Virginia cabalgaba acompañada por el joven duque de Cheshire, que había ido a pasar su última semana de vacaciones a Canterville Chase. Todo el mundo se imaginó que el fantasma se había esfumado, conclusión que el señor Otis comunicó mediante carta a Lord Canterville, quien, en respuesta, expresaba su beneplácito por la noticia, así como sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa y, aunque ahora muy enfermizo, no por ello había decidido apartarse, especialmente después de enterarse de que entre los invitados estaba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Tillot, había apostado 100 libras con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se le encontró paralizado sobre el suelo del salón de juego, en un estado tal que, aunque llegó a una edad avanzada, no pudo ya nunca decir más palabras que 6 dobles.
La historia fue conocida en su tiempo, y aunque, por supuesto, dado el respeto que merecían ambas familias, se hizo lo imposible por ocultarla. En el tercer tomo de las memorias de Lord Tuttle sobre el príncipe regente y sus amigos puede encontrarse una relación detallada de las circunstancias que la originaron. Siempre quiso el fantasma demostrar que no había perdido su influencia sobre los Sultan, con quienes estaba emparentado, pues una prima hermana se casó con segundas nupcias con el señor Bulkeley, del que los duques de Cheshire, con todo el mundo sabe, descienden en línea directa. Así que empezó sus preparativos para hacerse al pequeño enamorado de Virginia, en su célebre personificación de el monje vampiro o el benedictino desangrado. Era una representación tan espantosa que cuando la vio la anciana Lady Startup, precisamente en la víspera del año nuevo de 1764, empezó a lanzar unos alaridos estremecedores, que terminaron en una apoplejía, de la que murió 3 días después, no sin antes desheredar a sus parientes más próximos, los Canterville, y transferir todo su dinero a su boticario de Londres. Finalmente, el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo su habitación, y el pequeño duque pudo dormir apaciblemente en la gran cama cubierta por un pabellón coronado de plumas en la alcoba real, soñando con Virginia. Gracias.